9:50. La situación migratoria en el norte del país sigue siendo tema de debate, por supuesto. Luego de los hechos ocurridos el fin de semana, 2 agencias de la ONU ya pidieron la implementación de un plan de migración en Chile. Vamos a conversar sobre el tema con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Belolio, a esta hora. ¿Cómo está, Álvaro? Buenos días. Buenos días, Fresia. Hola, Álvaro. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Bueno, ¿cuál es la situación hoy, Álvaro, las medidas que se han tomado, sobre todo después de lo que pasó el fin de semana en Iquique? Claro, bueno, uno de los temas que siempre nos ha preocupado, y de hecho lo hemos conversado varias veces, tiene que ver el tema de la cohesión, que es la relación entre nacionales y extranjeros. Hoy en día la cohesión está muy complicada debido justamente al ingreso clandestino y también de los lamentables acontecimientos violentos con que terminó la marcha, que yo creo que ha sido condenado transversalmente. Hay que trabajar la cohesión para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Sobre medidas específicas, y un poco tomando el titular que anunciaban, con UNICEF se están poniendo centros, albergues, principalmente orientados hacia niños y adolescentes, y los gobernadores están trabajando con temas de movilidad. O sea, efectivamente, si bien el flujo migratorio es muy menor comparado con años anteriores, sigue siendo una preocupación, principalmente porque se concentra en Tarapacá. Entonces, es Tarapacá quien está recibiendo el 90% de los ingresos clandestinos, y estos ciudadanos muchas veces se quedan en estas plazas, se quedan en las playas, se quedan en lugares públicos, Álvaro, y generan tensiones o generan problemas con los locales. Sí, ¿cuántas personas han ingresado a través de pasos clandestinos en Chile? ¿Hay alguna estadística reciente sobre eso? ¿Y cómo ha sido la evolución este año? Este año cerca de 25.000. ¿Y cuál ha sido la evolución, Álvaro, en este año? Este año, claro, durante los primeros meses hasta febrero era bastante alto, eran unos 3.000 al mes. Después de febrero, después de las medidas, después de los vuelos de expulsión, bajó considerablemente. Pero una vez terminado el invierno, y con las señales hoy en día que se están dando, con las señales de que no se va a expulsar a nadie, con las señales que se les prometen visas o casas, nuevamente aumentó de forma importante, y además recordar que viene temporada de cosecha. Eso también genera una presión. ¿Pero qué señales y de quién, Álvaro? Bueno, en el caso específico, nosotros hemos entrevistado a muchos ciudadanos venezolanos que ingresan clandestinamente y lo podemos ver. La gran mayoría de ellos lleva 1 o 2 años viviendo en Perú, en Colombia, en Ecuador, y nos dicen que el gran problema que tienen es que no tienen trabajo, por lo tanto tienen muchas dificultades para mantener o sustentar a su familia. Ellos dicen que efectivamente gobernadores, incluso candidatos presidenciales, están prometiendo que les van a dar visas a todos, que les van a dar una casa, y además las señales que ha dicho la Corte, organizaciones y otros, que nadie va a ser expulsado. Eso en la práctica es muy atractivo para ellos, y ellos prefieren tomar estos gigantescos riesgos que significa cruzar clandestinamente, y además las dificultades de insertarse con la expectativa de que les va a llegar su visa y su casa. Y de acuerdo a esto, Álvaro, hay también medidas y en una ley que, por muy antigua que sea, que respetar, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno para evitar o para canalizar este ingreso masivo y sobre todo en esa zona? En general, el gobierno ha tomado varias medidas. Primero, la medida original que tenía que ver que ingresar clandestinamente era un riesgo, o sea, se hizo en campañas comunicacionales, se trabajó con Perú, con Bolivia, incluso se establecieron y fueron expulsadas personas que ingresaban clandestinamente, pero aquellos que no tuvieran arraigo al país, es decir, que no tuvieran niños, familiares u otros. Pero hoy en día esa lógica de expulsar ya no es muy válida, porque cualquiera va y la Corte rápidamente revoca esa expulsión. Y adicionalmente, el otro riesgo que también se transmitió, de que quien ingresaba clandestinamente iba a tener dificultades para insertarse en Chile, porque no hay una visa para ello, no hay un procedimiento, o sea, hay un proceso de regularización hoy en día en curso, pero deben salir, solicitar visa y volver. Ahí se sobrepuso las señales que están dando de sectores políticos ya conocidos, usualmente el Frente Amplio, donde plantean que hay que darles visas a todos los que lo pidan, ya sean frontera o ya sean cuando estén adentro. Y la normalización del ingreso clandestino es un tema muy complejo, porque como hemos visto, y pasa especialmente con la comunidad haitiana, la comunidad haitiana en Chile, un número importante, la mitad tiene permanencia definitiva, tienen carnet de identidad, tienen visa, pero por la pandemia no hay trabajo y aún recibiendo el IFE prefieren ir a Norteamérica por esa expectativa que les va a ir mejor allá.
Álvaro, ahora la solución para los migrantes que están ya en territorio nacional, ¿cuál es entonces? Desde el punto de vista de las condiciones en las que están viviendo, lo que usted mencionaba al comienzo, estos problemas de cohesión, fundamentalmente tienen su origen, por lo que uno podía escuchar de parte de muchos de los que se manifestaron el fin de semana, tenía su origen en la situación que se generaba en las calles, ¿no? En espacios públicos. Sí. Y fue eso lo que motivó la acción de Carabineros el día viernes en la antesala de esa marcha. ¿Cuál es la respuesta entonces frente a eso? Hay dos cosas. Uno, primero las condiciones sanitarias. O sea, no olvidar que hay ciertos derechos, como el derecho del acceso a la salud. Estamos en una pandemia, por lo tanto la vacunación es un tema importante, las cuarentenas. Por lo tanto, hay residencias y nuevamente el trabajo de UNICEF para establecer nuevas residencias, más albergues. O sea, funciona como ambas en este caso específico. Lo segundo, ahí también las organizaciones internacionales y los gobernadores, especialmente los de Tarapacá, definieron que la solución era que estas personas fueran acogidas por sus comunidades, sus familiares, sus conocidos. Por lo tanto, están poniendo a disposición ciertos buses. O sea, los migrantes se van de Tarapacá y llegan a Valparaíso, a Santiago, y donde se integran rápidamente porque tienen a alguien efectivamente que los mantenga. Y nosotros sobre esa medida, lo que siempre hemos dicho, que va a ser prioritario para el servicio las visas de reunificación familiar. Lo que nosotros estamos pidiendo es que no hay problema que vengan a Chile, especialmente los que tienen familia, pero que vengan con visa y con RUT. Y ese es un punto fundamental donde esperamos, la Cancillería está entregando visas, está un proceso, el servicio, las direcciones regionales van a entrar en el corto plazo en funcionamiento. Estamos esperando la aprobación del reglamento, o sea, de la toma de razón por parte de la Contraloría, para que también empiece a funcionar este sistema. Pero no olvidar que efectivamente estamos en un continente donde hay una pandemia, donde la gran mayoría de las fronteras están cerradas, por lo tanto el ingreso clandestino es de los pocos formas no legales, pero formas que hay para moverse, y que también hay una escasez de trabajo, una destrucción del empleo por esta pandemia brutal. Por lo tanto, hay que manejar un poco las expectativas. Venir a Chile clandestinamente, arriesgan su vida, arriesgan a ser abusados por esos traficantes, y también en Chile arriesgan estas dificultades de insertarse. ¿Qué pasa con estas señales que mencionaba usted, erróneas o a veces cruzadas, por ejemplo, de las autoridades locales, en el caso del gobernador y delegado presidencial, con criterios de alguna manera también distintos? ¿Cómo conjugan esto para evitar profundizar la crisis migratoria? Sí, ese yo diría de los temas más complejos, porque acá claramente hay dos visiones distintas. O sea, una visión, la de los gobernadores y alcaldes cercanos específicamente al Frente Amplio, ellos plantean que la migración no puede ser manejada, por lo tanto debería ser descontrolada y dar visas o en la frontera o dar visas a todo quien ingresa clandestinamente. Y eso genera expectativas. Uno entiende por la necesidad humanitaria a otros, pero al efectivamente darle visa o prometerle visas a todos los que están acá, se genera un efecto llamada a que vengan a futuro. Y por otro lado, el delegado presidencial tiene la visión que efectivamente hay que hacer respetar la ley, respetar la norma. Yo creo que en noviembre, en las elecciones, va a ser un muy buen medidor de cuál va a ser la postura específica. Si se va a determinar que Chile debe ser un país de frontera abierta, donde la migración puede ser descontrolada, un poco lo que pasaba en 2017, o si efectivamente se debe dar una migración gradual, donde, queramos o no, siempre va a haber casos de ingreso clandestino. Sí. O sea, Australia, que es una isla, tiene casos de ingreso clandestino, Gran Bretaña lo mismo. Entonces, uno puede prometer todas las barreras, todos los muros, todas las zanjas, siempre va a haber algunos casos, y la gran decisión que hay que tomar es ¿qué vamos a hacer con respecto al ingreso clandestino? ¿Nos normalizamos y decimos que da lo mismo? ¿O efectivamente tomamos medidas que puedan ser como casos como reconducción? ¿Qué de responsabilidad hay en algunos hechos concretos de este gobierno? Se lo pregunto porque ayer en el Senado, que se abordó el tema migratorio, hubo ahí algunas ideas distintas, ¿no?, entre algunos senadores respecto a la responsabilidad de este gobierno, lo que pasó en Cúcuta, por ejemplo, y la invitación que se le hizo a los venezolanos en esa oportunidad. Sí, en general el tema de Cúcuta se basa poco en datos. Antes de Cúcuta, o sea, 2018-2019, ingresaron a Chile 300.000 ciudadanos venezolanos. Después de Cúcuta, 2019, 2020, 2021, ingresaron 140.000. Y eso cuenta a los clandestinos de los últimos 3 años. Con pandemia de por medio, eso sí, Álvaro.
Sí, pero esos 140.000, la mitad entró con visa de responsabilidad democrática. Entonces, al final hay harto mito. Entonces, lo que ellos proponen es volver al 2017, volver a cuando entraban, o sea, el caso más emblemático. En diciembre del 2018, solo en un mes, ingresaron a Chile como turistas y se quedaron en Chile 39.000 ciudadanos venezolanos, 39.000, que es un poco la lógica de esta migración más descontrolada. Es súper legítimo la decisión si nosotros deberíamos establecer un proceso, una gradualidad o no. Lo que nosotros creemos, y está definido en la ley, es que las visas deberían priorizarse para reunificación familiar, es decir, quienes, específicamente por la pandemia, también el estallido y otro, quieran volver a reencontrarse con sus familias. Tienen dónde llegar, tienen apoyo social, tienen una fácil integración. Pero establecer una medida de una migración descontrolada que vamos a dejar entrar a cualquiera que se presente en frontera, en un Chile que recibió 1 millón de personas en 4 años, en un Chile que efectivamente tuvo una pandemia y tuvo dificultades laborales, o sea, tuvimos más de un año en cuarentena, tuvimos como 500 días con toque de queda. Efectivamente, yo creo que hay que ser un poco responsable con la realidad del país. Y también otro argumento que se ocupa mucho en la lógica como de establecer cuotas o cooperación internacional. Pero al final, que el presidente actual o futuro le diga al presidente de Brasil que reciba 1 millón de venezolanos, o decirle a 200.000 venezolanos que se queden en Bolivia cuando en Chile le están prometiendo casa, es súper irreal. Uno ha visto la experiencia en Europa y los migrantes terminan moviéndose naturalmente donde creen que van a tener mejores expectativas de vida. Sí, pero también se organizaron en su minuto, en lo que le llevó hartas críticas a la entonces canciller Angela Merkel cuando se organizó la migración hace unos 4 años. Álvaro, pero entonces no hubo una señal errónea en lo de Cúcuta, ¿no? Dice usted, solo mito a partir de eso, o también se puede hacer una autocrítica de lo que se entendió en ese minuto. Cuando el presidente Piñera fue a la frontera y le dijo a los ciudadanos venezolanos que tenían necesidad, que si postulaban a la visa de responsabilidad democrática podían venir a Chile, la respuesta fue 70.000 venezolanos que hoy en día están insertados y la gran mayoría tienen permanencia definitiva. Nunca lo escuché decir que ingresaran clandestinamente o que si estuvieran 2 o 3 años en Perú, en Colombia o en Ecuador y si no tuvieran trabajo, ingresaran la mala. Pero los incentivó de todas maneras. Hubo un incentivo. Hay incentivo a pedir la visa. Y por supuesto que el incentivo a pedir la visa y buscar oportunidades me parece razonable y hay cierta gradualidad. El punto es qué tan descontrolada es la migración. Porque claro, efectivamente, post-Cúcuta se redujo a la mitad y la gente empezó a llegar con visas. La gran pregunta es, ¿queremos volver al sistema 2017, donde con los vuelos low, donde la gente entraba como turista y se quedaba botada en la calle, y les vamos a prometer visas a los clandestinos? ¿O vamos a establecer ciertas prioridades definidas como país, por ejemplo, reunificación familiar? Bien. Álvaro, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en CNN. Muy amable. Que tenga buen